La idea es compartirles algo sobre tendinopatías, me van a ver a mí todo el tiempo, y obviamente sobre dolor. Ahora, en primer término quiero recordar que el título dice tendinopatías más allá del tendón. Y aquí la idea es recordar, básicamente, que cuando hablamos de dolor, ¿no es cierto?, hay factores de riesgo que están asociadas a dolor, que nada tienen que ver con la mecánica. Entonces, puedes encontrar depresión, ansiedad, fobias, aislamiento social, estrés, creencias, pensamientos erróneos, problemas laborales, familiares, bajos salarios, sobrecarga laboral, ser viudo, viuda, divorciado, divorciada, tener 3 o más hijos. Y después tenés otros factores como deprivación de sueño, nutrición inapropiada, falta de movimiento, y después aparecen las alteraciones biomecánicas. De todas las cosas que dijimos, de todos los factores que nombramos, las alteraciones biomecánicas son tan solo uno de ellos. Pero nosotros cuando enfrentamos al paciente parece que nos acordamos únicamente de ese factor. Cuando hablamos de dolor en tendinopatías, uno de los grandes problemas es que hay una pobre relación entre lo que es el dolor y la lesión tisular. Entonces, si uno pretende asociar la intensidad del dolor con el daño tisular, estamos al horno. Y la investigación aún hoy en tendinopatías, aún en lo que es dolor agudo y demás, se está un poco alejando de estos cambios tisulares locales y nos invita un poco a pensar más allá del tendón. Después tenés, sobre todo en tendinopatías crónicas o en tendinopatías de larga duración, hay creciente evidencia que nos invita a relacionar tendinopatías persistentes con una sensibilidad del sistema neural. Y ahí quiero arrimarme un poco a estos conceptos de Chris Johnson y Greg Lehman. Chris Johnson, cuando vino a la Argentina en el año 2017, englobó este término tendinopatías como una alteración en la estructura del tendón asociada a dolor. Él decía tendinosis más dolor. Y hablaba de lesión tisular, no de ruptura, del tendón y paratendón, que estaba exacerbada por la carga. Esto es súper importante mencionar, porque Jill Cook dice más o menos lo mismo. Jill Cook dice que en general las tendinopatías se exacerban o se agravan con la carga. Que, entonces, o habla de una sobrecarga tisular y relaciona, fíjense qué interesante, relaciona esta sobrecarga tisular con la edad de la persona y con la actividad. Es decir, a mayor actividad y mayor edad, más chance de tener tendinopatías, con algunas excepciones. Por ejemplo, la tendinopatía rotuliana, que la vemos en adolescentes, es decir, la edad no es tanto un factor, o el envejecimiento no es tanto un factor, y también algunas tendinopatías de codo, en las cuales encontrás deportistas de 15, 16, 17 años que experimentan esto. De las grandes preguntas que nos hacíamos en relación a las tendinopatías o las mal llamadas tendinitis y demás, es cuánta inflamación existía o si realmente existía inflamación. En el año 2016 aparece una revisión sistemática más que interesante de Gettings, en el cual ellos evidencian que hay un aumento de macrófagos, mastocitos, células T en tendinopatías, y cuando se comparaba con las rupturas, ¿no es cierto?, se encontraba justamente lo opuesto, un descenso. Es decir, en inflamación hay un aumento de estos macrófagos y demás, y en las rupturas hay un descenso. Y ellos decían que había que hacer más investigación, pero que era interesante estos cambios. Sin embargo, a pesar de que hay aumentos en las T, macrófagos, mastocitos y demás, lo más interesante de ver es que en las tendinopatías no encontrás el tipo de inflamación aguda que encontrás posterior a un trauma o una lesión aguda en los tejidos. Es un tipo de inflamación diferente, con cambios menores, ¿no es cierto? Algunos dicen una inflamación crónica, de baja incidencia, baja intensidad. La
las estadísticas muestran que hasta el 50% de las lesiones deportivas podrían ser englobadas dentro de lo que es las tendinopatías. En lo que son corredores de larga distancia, más del 50% podría ser considerado lesiones de tipo tendinopatías. Es más, Greg Lehman se arriesga a decir que casi la gran mayoría de nuestros pacientes podrían ser básicamente tratados como si estuvieran experimentando una tendinopatía. Ocurre nada más que el 6% en gente sedentaria y los síntomas y la disminución de la performance pueden durar semanas, meses y años, Y esto es súper importante que la persona lo entienda, porque si la persona llega a nosotros pretendiendo que esta tendinopatía se revierta o se resuelva en 2 o 3 semanas, seguramente estamos equivocados o están equivocados. Quiero mencionar estos signos de oro de las tendinopatías y cuando les pase este PDF, que definitivamente lo voy a compartir con ustedes, fíjense qué interesante. Uno de los primeros signos de oro de esta tendinopatía es que la persona llega a vos y te va a decir que es muy difícil identificar cuándo esta tendinopatía comenzó. No tiene un comienzo exacto, como si fuera una lesión muscular o un desgarro muscular. El dolor está localizado con la carga. Cuanto más vos cargues a ese tendón o a esa región, más dolor aparece. Pero aquí hay una palabra clave y es localizado. ¿Y por qué digo localizado? Porque Jiggle Cook dice que vos podrías poner un dedo o 2 dedos sobre la región en donde la persona experimenta dolor. Es decir, no es un dolor global o general, sino es un dolor localizado. Rara vez se extiende más allá del tendón. Y si pretendemos utilizar a la palpación como un elemento básicamente de diagnóstico, pronóstico, o si utilizamos la palpación como una manera de mostrarle al cliente el progreso, estamos absolutamente equivocados, porque la palpación básicamente tiene muy poca evidencia científica y muy poca confiabilidad. Por ende, la sugerencia es no nos basemos en la palpación de este tejido para decir que la persona está experimentando una tendinopatía. Siempre la función va a estar comprometida, rara vez va a doler en reposo o de noche, aunque a veces puede pasar, pero en general se exacerba con la carga. Y tiene este fenómeno de calentamiento en el cual en los primeros minutos del día la persona experimenta dolor, piensen un poco en la fascia plantar, que es casi considerada una tendinopatía. En los primeros minutos del día la persona experimenta dolor y con el correr de los minutos este fenómeno de calentamiento hace que la persona se sienta mejor. Hay cambios en la micro, hay cambios micro y hay cambios macro. Los micros son menos interesantes para nosotros en la clínica, pero es la vascularización comprometida, la desorganización de colágeno y demás. Pero los cambios macro, o lo que nosotros vemos en la clínica, son la falta de fuerza, falta de potencia, la atrofia de los músculos alrededor de esa región de dolor, falta de resistencia y patrones de movimiento alterados. Hay algunos factores de riesgo para las tendinopatías y esto sí me parece súper interesante para que vos consideres mañana cuando estás frente a un paciente en el cual por ahí sospeches una tendinopatía. Esta es una revisión sistemática del año 2010. Nuevamente, cuando tengan el PDF, van a poder comprobar esto. Pero la diabetes es un factor de riesgo, el colesterol elevado es otro factor de riesgo, enfermedades sistémicas o autoinmunes son otro factor de riesgo. La genética también lo es, pero no más del 10 o el 15%. Y después tenés factores que por ahí son modificables, como la carga mecánica aguda o crónica. Cuando hablamos de carga mecánica aguda, hablamos de esta persona que hace años que no juega al tenis y decide jugar un fin de semana 3 partidos. Y llega el lunes y dice, no puedo más, tengo un dolor tremendo, el tenis no es para mí. Y se equivocó, porque el tenis posiblemente sea para esa persona. La gran pregunta es cuánto tenis hizo en un fin de semana después de no haber hecho nada en el pasado. Y otro factor también modificable es la circunferencia de la cintura barra adiposidad, y como dije, estos dos últimos factores son totalmente modificables. El tendón es fuerte y nosotros
nosotros los kines, los fisios, también los pacientes, suelen no responder apropiadamente a esta carga del tendón. Hay un estudio sobre la fortaleza de este tendón de Aquiles, en el cual 1 centímetro cuadrado es capaz de tolerar más de 1000 kilogramos de fuerza. Por ende, la sugerencia de esta investigación es que no debemos ser tímidos cuando cargamos al tendón. Lo que pasa es que nosotros, los fisios, a veces no lo entendemos eso y solo hacemos ejercicios protegiendo demasiado a la persona o con banditas elásticas, cuando en realidad hoy sabemos que para tendinopatías tenemos que cargar, cargar y cargar, en forma progresiva y gradual. Ahora van a ver el final de la historia. Yo mencioné que las tendinopatías no son de rápida resolución, entonces tenés la expectativa del paciente que viene a querer solucionar todo en 2 o 3 semanas contra la realidad. No hay una solución fácil y rápida, dice Chris Johnson, y el progreso puede ser en algunos casos frustrantemente lento. Ahora bien, las imágenes, ¿cuánto nos dicen? Y acá hay algunos conceptos súper interesantes e importantes de mencionar, pero ¿cuánto nos dicen las imágenes? Bueno, esta es una revisión sistemática de John Dawkins, alguien a quien Jill Cook y Greg Lehman y Chris Johnson refieren regularmente porque investiga tendinopatías. Y fíjense en 3 o 4 conceptos básicos de esto. Hay pobre relación entre desorganización estructural y dolor. Algo muy parecido a lo que pasa con artrosis. Hay pobre relación entre los cambios que se observan en una radiografía, evidenciando artrosis de rodilla o de cadera o lo que sea, y el dolor que la persona experimenta. Las anomalías en el tendón no confirman que el dolor y la disfunción esté proviniendo del tendón. Es decir, la imagen anómala no confirma que el dolor que la persona está experimentando viene del tendón. Además, un tendón normal en una imagen no descarta el origen del tendón en una tendinopatía. Por ende, son algunos conceptos que tenemos que recordar. Y creo que el principal concepto a recordar aquí es que no es necesario tener imagenología para poder diagnosticar una tendinopatía. Jill Cook tiene una frase célebre para mí y dice que todas las tendinopatías pueden ser diagnosticadas clínicamente sin la necesidad, ¿no es cierto?, de una imagen. Pero bueno, con eso dicho, hay que aceptar en esta revisión sistemática de McAuliffe que los atletas asintomáticos o los deportistas asintomáticos que poseen anomalías en tendón hoy tienen 5 veces más chance de desarrollar una tendinopatía a futuro que los deportistas que no tienen anomalías en tendón. Por ende, tener imágenes de artrosis en una radiografía no es destino de dolor, pero sí tenés mayor chance. Tener imágenes asociadas a una tendinopatía en una ecografía no es destino de dolor, pero sí tenés mayor chance. Me quedan algunas diapos, he ido un poco rápido para respetar el tiempo de ustedes, pero si después surgen algunas preguntas, me pongo de lleno en esta y avanzamos. La otra gran pregunta es si la imagen, si vos vas viendo cambios en la imagen, con esos cambios vos podés justificar la mejora que la persona o el paciente experimenta. Y obviamente se pueden imaginar que la respuesta es que no, que los cambios en las imágenes no te van a indicar cuán mejor está la persona. Empezando a resumir un poco, lo que sugiere Chris Johnson es que miremos la foto completa, es decir, miremos el entorno, no solamente la región en el tendón que muestra la lesión. Jill Cook decía que todas las tendinopatías pueden ser diagnosticadas clínicamente, y algo parecido dice Chris Johnson cuando dice que nada supera a una buena historia clínica, una buena historia y una buena examinación. Una cosa interesante que Chris Johnson menciona es que no debemos nosotros cambiar nuestra opinión de nuestro diagnóstico cuando el paciente viene 2 semanas después de iniciado el tratamiento y te muestra una ecografía. No cambiemos nuestra impresión diagnóstica en base
a una ecografía que el paciente nos trae. Porque la realidad es que las imágenes no pueden detectar dolor. Por ende, está bueno considerar, yo he aprendido a considerar a la imagenología en algunos casos más importante que en otros, pero la idea sería no cambiar, ¿no es cierto?, nuestro diagnóstico. Ahora bien, hay una cosa interesante de las guías clínicas, y las guías clínicas dicen que nosotros debemos pedir imagenología, que puede ser aplicable a lo que es una tendinopatía, si el paciente o si el deportista no está mejorando, o si nosotros pensamos que si tenemos una imagen va a cambiar la manera en que vamos a abordar al paciente. Por ende, esos son conceptos a considerar. Y algunas consideraciones de tratamiento. ¿Qué podés hacer vos mañana en la clínica? En primer lugar, un poco lo que Greg Lehman dice, baja un cambio, que en términos más científicos sería sacar un poco la carga abusiva que generó esa tendinopatía. Lo más interesante de todo es que cargas abusivas generan esta tendinopatía. ¿Y cómo resolvés una tendinopatía? Justamente cargándola, pero cargándola en forma progresiva y gradual. Y esa parece ser la clave. Bajemos un cambio, calmemos la mierda, como dice Greg Lehman, evitemos irritar al tendón. La clave parece ser carga y exposición progresiva o gradual, pero no solamente carga del tendón, sino carga de todo el complejo, empezando desde abajo, tendón, músculo, cadena cinética y también al cerebro. Uno dice, ¿cómo podemos afectar al cerebro? Bueno, hoy sabemos que los ejercicios isométricos son inhibitorios de dolor. Por ende, hay una muy buena investigación de Ebony Río, que ya tiene 2 o 3 años, en los cuales su conclusión era que 5 contracciones de 45 segundos en la región afectada generaba una inhibición de dolor. Y recuerden que el descanso es catabólico, es patológico, y todos los abordajes activos tienen mucho más sentido que abordajes pasivos. ¿Cómo funciona este abordaje terapéutico? Bueno, por estos términos llamados mecanoterapia o mecanotransducción, en el cual el organismo transforma estímulos mecánicos en reacciones químicas. Eso lo vamos a desarrollar un poco más en el curso, pero es importante que se entienda que esa es una de las maneras en las cuales esto funciona. Y algunas claves terapéuticas. La respuesta de los tendones. Los tendones responden a diversos regímenes de carga, pero recuerden que yo les dije que muchas veces solemos no cargar lo suficiente al tendón. Recordemos esto, la tendinopatía ocurre por una carga abusiva, por una sobrecarga, o demasiada carga demasiado rápido. Y las tendinopatías se resuelven cargándolas, pero en forma gradual y progresiva. Y muchas veces será necesario bajar un cambio, calmar la mierda, como dice Chris Johnson y Greg Lehman, sacar al deportista del deporte por 2 o 3 días nada más, no 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, que inicie el proceso de recuperación y luego volver progresivamente y paulatinamente al deporte. Altas cargas al final del tratamiento son mucho más efectivas. La contracción, si es isométrica, concéntrica, excéntrica, aparenta ser irrelevante, más allá que sabemos o tenemos mucha investigación sobre el uso de los ejercicios excéntricos y los cambios que la persona experimenta, es decir, las mejoras en función o dolor, no se deben necesariamente a los cambios en la patología del tendón, porque eso es muy difícil de lograr, sino a la adaptación de los tejidos. Esta es casi la última diapo. Fui un poco rápido, insisto, para no pasarme la hora. Y me encantaría que la pudieran ver, se las voy a mostrar después. Es un poco la rueda del abordaje terapéutico acorde a Jill Cook. Y ella tiene aquí en el centro la exposición gradual a la carga, y después vos podés preguntarte, ¿y todas las otras cosas qué? Bueno, la fisioterapia muchas veces tiene sentido en un estadio agudo y subagudo, pero no 3 meses más tarde. Y habla de inyecciones, y piensa Jill Cook que no más del 5% necesita un abordaje con inyecciones, medicación del 5 al 10%, masaje terapéutico, masaje de flexión profunda en el tendón, no más del 5%,
Hielo, 1% de las personas se benefician con hielo, con taping o con un brace, no más del 2 o el 3%. Electroterapia, algún porcentaje menor también, y después algunas cosas que uno le pueda meter. Pero fíjense que el 70 al 75% de la resolución de estas tendinopatías básicamente tiene que ver con cómo cargamos o cómo exponemos el tendón y cómo lo adaptamos. Aquí hay una frase que yo quería compartir con ustedes de Greg Lehman, y él dice: las terapias pasivas, las inyecciones biológicas y las cargas que no son progresivas son una receta para el fallo. Y dice Greg Lehman, en síntesis, los tratamientos orientados a la patología no son efectivos, no podemos cambiar patología, y además Jim Cook dice, no calienta la patología en el tendón. Calientan muchas otras cosas, mucho más que la patología en el tendón. La gran pregunta es si nosotros los fisios creemos en eso, creemos que está bueno y que vale la pena cargar al tendón y que vamos a resolver el problema. Y aquí les voy a compartir, cuando tengan el PDF, un estudio de Linton en el cual se van a dar cuenta que lamentablemente hay un gran porcentaje de la población profesional kinésica y fisioterapéutica que no cree todavía que cargar al tendón sea apropiado. No te olvides qué es lo que quieren los pacientes, qué quieren escuchar de vos, qué no quieren escuchar de vos, qué quieren saber y qué quieren de nosotros en relación al abordaje. Muchas veces uno puede pensar que cuando empezás este abordaje terapéutico, todo va a ir para arriba y no vas a tener estas subidas y bajadas, estas subidas y bajadas de montaña rusa, como lo dice Mikins. La realidad es que rara vez, una vez que vos empezás el tratamiento, todo va a mejorar en forma lineal, sino que vamos a tener estos episodios, y en el curso yo voy a hablar del manejo clínico de los flare-ups, que quizás sea una de las presentaciones más interesantes que he preparado en este último año, porque creo que además de ayudarle a la Universidad de Temuco, para donde hice la presentación a los estudiantes, me ayudó muchísimo a mí a poder entender un poco que no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Y les anticipo solamente algo que vamos a cubrir. Hay tres grandes tipos de pacientes. Un paciente en el cual vos iniciaste el tratamiento y en las 2 o 3 semanas te manifiesta una evolución súper favorable. Y después tenés este paciente que empieza a mejorar y en las 2 o 3 semanas empieza a caer nuevamente y tienes estos altibajos. Y después tenés otro tipo de paciente en el cual la función mejora, pero el dolor parece no mejorar nunca. Y lo más interesante de la evidencia científica es que nosotros tenemos una función, una labor ahí, y es demostrarle al paciente que a pesar de que el dolor no ha cambiado en 4, 6 u 8 semanas, las mejoras en función también indican progreso. Eso a veces es difícil para el paciente para entender, pero no siempre vamos a tener mejoras en dolor en forma tan rápida como van a ocurrir en lo que respecta a función. Muchas veces es necesario cambiar la función para que el dolor del paciente mejore. Tenemos que mirar al paciente de esta mirada biopsicosocial. En algunos pacientes el componente bio va a ser mucho más significativo, en otros pacientes, aún en pacientes con tendinopatías, el componente psico va a ser significativo y en otros va a ser el componente social. Pero los dejo con una frase de Nick Hanna, y él dice que aún las personas que todavía se resisten bastante a aceptar o a incorporar este abordaje biopsicosocial están en falta consigo mismo. ¿Por qué? Porque dice Hanna que aún si vos pensás que tu intervención es puramente biomecánica, biológica, biomédica, lo que quiera, en el paciente está generando cambios desde las 3 patas, bio, psico y social. Los quiero nuevamente invitar al curso y pido honestamente disculpas por la no presentación de la presentación, pero se las vamos a pasar por aquí en este PDF. Hay mucho más de lo que yo compartí hoy y va a ir todo el PDF junto. Pero creo que nosotros podemos hacer las cosas un poquito mejor de la que estamos haciendo. En primer lugar, si entendemos un poco este abordaje biopsicosocial y entendemos algunas cosas que corresponden a esto,
como puede ser el escuchar a la persona, el saber cómo comunicarnos, el saber qué sacarles a la persona en este proceso evaluativo. También una examinación apropiada, y un poco eso vamos a desarrollar región por región, un diagnóstico diferencial apropiado, y después determinar en qué persona realmente educación del dolor puede servir, en qué paciente un abordaje puramente de ejercicio terapéutico puede servir, o en qué paciente también vale la pena incorporar algo de terapia manual. Les quiero decir que el tiempo fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra familia, fuera de las cosas que nos gusta hacer o nuestros hobbies, nos lo vamos a pasar igual. Por ende, ya que vamos a estar todo ese tiempo afuera de un montón de cosas que nos gustan, más vale hacerlo bien. Y no porque esté yo aquí hoy hablando con ustedes, pero este tipo de propuestas, y Román, te agradezco nuevamente que estés, nos sirven a todos, no solamente a ustedes que están de ese lado, sino ahora abrimos un poco la participación o preguntas. No sé si puedo responder todo lo que puedan llegar a tener o lo que puedan tener para charlar. Seguramente entre todos podemos resolver algo. Así que yo medio como que me borro de esta pantalla, y Román, ¿hay alguna pregunta? David, ¿Podemos sí, primero gracias a vos. Y bueno, lo demás son problemas técnicos que suelen pasar. Che, mira, Gastón García preguntó, ¿hielo sí o no? Radiofrecuencia también. Pero esa la contestaste cuando fuiste pasando los porcentajes en la terapia. Sí, Román, si me perdonás, si me permitís. Yo tomé una clase con Jill Cook hace nada más que un mes sobre tendinopatía. Es una clase virtual, obviamente, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo esta rueda de abordaje terapéutico de Jill. Es una cosa que está desarrollando recién ahora ellos en la Universidad de La Trobe. Pero como bien vos dijiste, es un porcentaje menor, pero muy menor. Ella habló del 1 al 2% que puede beneficiarse con hielo. Y la otra pregunta era sobre electroterapia, radiofrecuencia. Bueno, creo que ella engloba básicamente un montón de elementos de fisioterapia dentro de este 3 a 5% de pacientes que pueden beneficiarse con esos elementos, pero con una salvedad. Es posible que estos elementos de fisioterapia, electroterapia, radiofrecuencia, ondas de choque y demás, tengan un rol sobre todo en los estadios iniciales de la disfunción. Rara vez vos vas a ver evidenciado el uso de estos elementos 3, 6 o 9 meses más tarde. Por ende, por ahí no es que no, pero también saber cuándo y cómo usarlos. Bien. Carla Oriben pregunta, ¿y los excéntricos? Así, a secas. ¿Los excéntricos? ¿Esa fue la pregunta? Sí. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que si te tengo que decir lo más nuevo ahora en investigación, hace 3 años atrás te hubiera dicho que los excéntricos eran casi como la bala mágica o la solución milagrosa. Y hoy sabemos, por ejemplo, que por ahí conviene iniciar en algunos casos el trabajo con ejercicios isométricos o isometría, en los cuales hay mucho dolor, y en las etapas iniciales por ahí excéntricos de baja carga. Pero también sabemos ahora que no podemos básicamente tratar una tendinopatía con isométricos y excéntricos, y los concéntricos tienen que ser incorporados rápidamente al programa. Pero mirá, una perla clínica que creo que les puede servir a todos y lo vamos a desarrollar en el curso. Si vos tenés un paciente que tiene dolor, por ejemplo, de hombro, al elevar el brazo, es decir, en la fase concéntrica, tiene mucho sentido focalizar nuestro abordaje en ejercicios concéntricos. Pero si vos tenés un paciente que puede elevar el brazo, es decir, la fase concéntrica la hace sin dolor alguno, y tiene este dolor importante cuando empieza a descender a punto tal que suelta el brazo y te dice, uy, me dolió el brazo, es decir, dolor en la fase concéntrica, acorde a la evidencia, nosotros debemos focalizar, y hay un estudio que voy a compartir con ustedes en el curso, debemos focalizar nuestro abordaje con ejercicios excéntricos.
Lo mismo pasaría, por ejemplo, te doy otro caso, en rodilla, cuando vos tenés un paciente, cuando estás haciendo el interrogatorio y le preguntás, ¿tenés dolor con las escaleras? Y te dice, sí, por supuesto, un dolor de rodilla, ¿no es cierto? Y vos le decís, ¿al subir o al bajar? ¿Y por qué eso puede ser importante? Porque si tiene dolor al subir, es posible que tengamos que focalizarnos en la fase concéntrica. Pero si tiene dolor al bajar, ¿no es cierto? Fase excéntrica de cuádriceps, más nos vale que nos acordemos de los excéntricos y quizás los usemos en las etapas iniciales y después volvamos a los concéntricos a cargar y cargar. Eso es un poco lo que se está manejando ahora. Ojo, no lo tomen como una receta ni como un protocolo, porque yo estoy más alejado que nunca de recetas y protocolos, pero eso sería interesante a considerar. Dolor más con fase concéntrica, dale mucha pelota a los concéntricos. Dolor más con la fase excéntrica, dale mucha más pelota a excéntricos, pero no descartes el otro del programa. ¿Se entendió ahí? Perfecto. Va, no sé. Ahí, Carla, ¿todo bien? Excelente. Che, Ignacio Martín dice, diferencias entre tendones con vaina y sin vaina. ¿Las cargas se manejan igual? No he leído nada en los últimos años en los cuales tengamos que hacer una diferencia en eso. Por ende, ya te digo, mira, esto a mí cuando lo escuché de Greg Lehman me sonó como demasiado generalizador y demás. Y después cuando estás en la clínica te empezás a dar cuenta que la terapia física y la kinesio es mucho más simple de lo que nosotros la hacemos. ¿Y por qué te vuelvo a decir esto en base a la pregunta esta? Greg Lehman en el año 2015, en la primera vez que lo traje a Argentina, dijo, yo les puedo asegurar que casi todas las disfunciones musculoesqueléticas deberían ser tratadas como una tendinopatía. Entonces la gente le preguntaba, ¿y la artrosis y esto y lo otro? Casi todas las disfunciones musculoesqueléticas deberían ser tratadas como una tendinopatía. Entonces Greg dice, para explicar un poco esto, la técnica importa, pero importa mucho menos que la exposición gradual al movimiento. El tipo de ejercicio importa, pero importa mucho menos que la exposición gradual de movimiento. El tipo de ejercicio importa, pero importa mucho menos que la variabilidad de movimiento. Por ende, si voy a Greg, si vuelvo a Greg, la respuesta a esa pregunta es: aprendamos a cargar progresivamente a la zona, aprendamos a bajar un cambio cuando irritamos demasiado. Y bueno, me meto mucho más en el curso, Román, pero una de las posibles explicaciones a esto podría ser algo que Cormac utiliza y que yo comparto en el curso, unos estudios que él muestra, en el cual, ¿cómo sabemos si estamos cargando bien o mal, o demasiado o poco? Y bueno, ahí usás esta pregunta de ¿cómo te sentiste 24 horas más tarde? Si el paciente viene y te dice, mirá, sentí un poco de molestia cuando hice los ejercicios, pero ahora estoy bien, o sea, 24 horas más tarde estoy bien, seguramente la carga fue apropiada. Si el paciente te dice, mirá, sentí nada, ni me di cuenta que había hecho ejercicio, seguramente la carga fue demasiado baja. Y si el paciente te dice, mira, sentí molestia y 24 horas más tarde todavía estaba muy dolorido, seguramente hemos puesto demasiada carga demasiado rápido, como dice Ben Cormack. Por ende, estos conceptos, otra vez, y cuando vayamos a las distintas regiones, obviamente que vamos a enfatizar ejercicios específicos y la manera de hacerlo y demás, y la progresión. Pero estos conceptos yo creo nuevamente que son mucho más importantes que la técnica o el tipo de ejercicio. Buenísimo, David. Ahí para Andrés, que hizo la pregunta, ¿todo ok? Ah, no, Andrés no, fue Ignacio. Andrés dice, entonces, ¿el tratamiento efectivo para las tendinopatías es orientado a la adaptación del tendón y no en resolver la fisiopatología? 100% de acuerdo, porque en este curso que tomé hace un mes con Jill Cook, como dije, no nos tenemos que calentar tanto por la patología, porque además ella creo que va un poco demasiado lejos y dice que casi no la podemos cambiar a la patología. Hay estudios que muestran algunos cambios
con ondas de choque, con ejercicio terapéutico, con algunos otros elementos, pero Jill Cook utiliza este término, no importa, no calienta, en gran medida la fisiopatología, si vos tenés los otros conceptos, insiste con que es muy difícil cambiar o revertir ese proceso patológico que ocurrió en el tendón. Yo no sé si podemos decir que nunca va a pasar nada, ni que nunca va a haber cambios significativos, pero en la gran mayoría de los casos no calienta, no importa, y como bien dijo, no recuerdo quién, Andrés. Andrés, la clave pasa por la adaptación de los tejidos. Pero recuerden que cuando Greg Lehman habla de la carga o el estímulo, no es solamente tendón, sino músculo, la cadena cinética completa y afectar también al cerebro, dice Greg Lehman. ¿Y cómo lo afectás al cerebro? Y bueno, él habla de con ejercicios isométricos para inhibir los estímulos nociceptivos o las señales de alarma que llegan desde el tendón. Yo creo que los isométricos en pacientes que llegan a nosotros con dolor proveniente de una tendinopatía son casi una obligación. Es como que no nos podemos alejar. Lo que tampoco nos da una seguridad que en todos los pacientes los ejercicios isométricos van a ser efectivos, pero al menos tratarlo. La pregunta es excelente y está 100% acertado. Perfecto, David. David pregunta a Carla si podemos escribir el nombre del autor. Yo estaba distraído, no sé a quién nombraste recién. Porque te la pasás nombrando personajes. ¿Será Jill Cook? Lo que... Puede ser. Mirá, te voy a tratar de escribir los 3 o 4 que mencioné. Ahí va uno. David, no sé cómo estás vos de tiempo, pero si querés, si tenés unos 5 minutos, abrimos los micrófonos, a ver si a alguien le quedó alguna duda, puede abrir el micrófono y preguntar. Ahí Andrés, es otra pregunta, la última, dice, en estos casos de patologías musculoesqueléticas, ¿no hay que ver tanto al dolor como mecanismo de defensa? Me gustaría que, si es posible, vamos a responder eso, pero es posible que Andrés hable el micrófono y nos plantee un poco la pregunta y se expanda un poquito más. Quiero ver si lo entiendo bien. ¿Estás ahí, Andrés, para abrir el micrófono? Dale, dale, te bancamos. A mí lo que me genera un poco de duda en la pregunta es cuando dice no hay que ver tanto al dolor como mecanismo de defensa. Si él dijera no hay que ver al dolor como mecanismo de defensa, sabría que responderle. No sé si entiendo por qué pone no hay que ver tanto al dolor. Pero creo que entiendo la pregunta, creo que la entiendo. De todas maneras lo esperamos, que busque los auriculares. Yo no tengo drama, tengo tiempo y nuevamente les pido 200 disculpas por esta puta computadora que no sé qué carajo le pasó. Pero bueno, el PDF lo van a tener. Me hubiera encantado que hubieran podido ver las diapositivas cuando yo iba hablando, pero si se prenden al curso se las mostramos. Andrés, ¿has retornado? Ahí Sí. se me escucha. Perfecto. O más que nada, yo soy estudiante todavía de kinesiología. Lo preguntaba porque me quedó dando vuelta el tema de no relacionar tanto el diagnóstico con lo que se ve en una imagenología y el tema del daño tisular y todo eso relaciona a la tendinopatía. Y haber leído, sobre todo en la materia de fisioterapia, que el dolor en el cuerpo es principalmente un mecanismo de defensa para ante una lesión, una patología, no seguir afectándola. Entonces, el tema de la carga que genere dolor en el acto se evalúa. Eso de las 24 horas después se tiene que tener más en cuenta que otra cosa a la hora de hablar de dolor.
Sí, Andrés, creo que te entiendo. Trato de responderte lo más que puedo, lo que me acuerdo, en base a tus preguntas, porque tocaste un montón de puntos interesantes. Uno es que vos hablás del dolor como alarma, y es así, o un mecanismo, vos mencionaste un mecanismo de defensa. Yo te diría que Greg Lehman te va a decir que el dolor es como una alarma, ¿no es cierto? Como un sistema de alarma que está ahí para protegernos básicamente de que no hagamos grandes cagadas con esos tejidos. Personalmente nosotros, si somos los que estamos experimentándolos, o nosotros los fisios que estamos a cargo de los pacientes. El dolor es un mecanismo de protección y hay que saber un poco interpretar eso. Yo hoy te conté qué pasa las 24 horas después, pero ¿qué pasa si durante el ejercicio el paciente experimenta dolor? Bueno, ahí también hay investigación, y la investigación muestra que si el paciente tiene un dolor de baja intensidad en la escala EVA, 0, 1, 2, luz verde, seguimos para adelante. Dolor 3, 4 y 5, un dolor de mediana intensidad, luz amarilla, seguimos para adelante con el ejercicio, pero revisamos si estamos cargando demasiado, revisamos la técnica, que ahí puede ser interesante, y si el paciente tiene un dolor mayor a 5, es decir, de 6 para arriba, eso es luz roja, hay que frenar un poco, como dice Greg Lehman, bajar un cambio, revisar el ejercicio, revisar la técnica, estamos cargando demasiado. Por ende, sí, es un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección que nos sirve no solo para saber cuánto hicimos o si hicimos demasiado con la persona, sino también durante el ejercicio, si estamos acertados o no. Y no recuerdo la segunda parte. ¿Vos te acordás, Román, la segunda parte de que él mencionó? Porque estaba muy piola. ¿O te acordás vos, Andrés, lo que dijiste después de... No recuerdo la segunda parte de tu pregunta. No, era eso más que nada. Y la parte de no relacionar el diagnóstico por una imagen Sí, para, sí. o sea, bueno, eso Total, básicamente de no seguir perjudicando el tejido con el tratamiento y con las cargas y eso. totalmente. Ahora sí, escuchá. Yo no estoy diciendo nunca considerar imagenología, no estoy diciendo si el paciente viene y la trae, descartarla, en absoluto. Eso no es lo que estoy diciendo. Sí te repito lo que dice Jill Cook, no diagnostiquemos tendinopatías en base a imagenología. No determinemos progreso o mejoras en la persona basados en imagenología. Y además hay un estudio súper interesante de John, no recuerdo el apellido, después se los voy a pasar, John Dawkins, si quieren se los escribo aquí, en el cual él dice que pedirle imagenología, hablando de tendinopatías, pedirle imagenología al paciente puede hacer que se enlentezca el proceso de recuperación o de mejora. Por ende, está bien, lo tenemos, miremoslo. Sugerencia de Chris Johnson: no cambies tu diagnóstico presuntivo en base a una imagenología, y la realidad es que pocas veces el dolor que la persona experimenta va a estar asociado, relacionado con la imagenología o los cambios patológicos. Perfecto. Andrés, ¿qué tal? Sí, todo bien ahí, me aclaré bastante. Gracias. Quedan dos preguntas más, David. No sé si las estás viendo o te las leo. Sí, los isométricos se los puede usar como primera medida ante una tendinopatía o en toda la etapa. Los isométricos, siguiendo el protocolo de Ebony Río, que son 5 contracciones de 45 segundos, tienen un fin puramente analgésico. Por ende, definitivamente, al comienzo del tratamiento, si la persona experimenta dolor, y nosotros en el programa los empezamos a descartar del programa a los isométricos, a medida que el paciente empieza a mejorar, pero guarda, porque yo te estoy hablando aquí de isométricos con un fin analgésico. 5 repeticiones de 45 segundos cada una, pero
Si vos estás intentando ganar fuerza de una manera muy, muy amable, gentil para los tejidos, podés usar isométricos más allá del dolor, pero con otros parámetros. No vas a mantener 45 segundos, sino que las contracciones van a ser de 8, 10, 12 o 15 segundos. Es decir, un isométrico orientado a la analgesia tiene que tener una duración de 45 segundos. Si lo que vos querés es ganar fuerza, podés pasar la etapa de dolor, pero la contracción va a ser de 8, 10, 12 o 15 segundos. Creo que eso está respondido. Entonces, como prueba de que el tratamiento viene siendo efectivo, sería que mejore el dolor y la funcionalidad, o puede haber recaídas. Sí, definitivamente. O sea, respondo sí a lo último que pregunta Carla, si puede haber recaídas durante luego un tiempo, sí, seguro. Carla, la mayoría de los estudios que evalúan tendinopatías tienen esta imagen, o sea, van subiendo. Es un toblerone, pero no acostado, porque si no el paciente nunca avanzaría, sino que es un toblerone, pero que va en ascenso, hacia arriba. Pero vos podés tener hoy al paciente en un pico del toblerone y 2 semanas más tarde en la parte más baja del toblerone. Entonces, lo que pasa es que ese toblerone va así, hacia arriba. Eso es un poco lo que yo te decía, que en el curso voy a compartir este manejo clínico de los flare-ups. Porque, ¿qué haces vos, Kine, cuando el paciente llega después de 3 semanas de una constante, lenta mejora, pero constante mejora, y llega un día y te dice, volví a foja cero, me ha pasado 200 veces, y vos le decís, ¿a qué te referís? Y hoy tengo tanto dolor como el primer día. Entonces ahí tenemos que ser inteligentes, porque es posible que el paciente haya tenido una recaída, un flare-up de dolor, como se llaman en los estudios, pero vos tenés que demostrar al paciente que más allá que su dolor se incrementó por alguna razón, su función permanece todavía allá arriba. Entonces, ahí es donde yo decía que muchas veces los cambios en función se van a ver rápidamente y los cambios en dolor van a tardar un poco más, o sea, la reducción de dolor va a tardar un poco más de tiempo en ocurrir. Nosotros tenemos que ser coherentes, otra vez, de hacerles entender y creer a esta persona que eso es progreso también. Espero, Carla, que haya servido. Los ejercicios isométricos con fines analgésicos que van a mencionar, ¿se puede utilizar en otras? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, en artrosis de rodilla, sin ser necesariamente una tendinopatía, en artrosis de caderas, lo que vos haces es activar cualquiera de los músculos que cruzan esa articulación. Por ejemplo, una cadera. Podés hacer 45 segundos de una activación glútea, o 45 segundos de una activación del psoas. En rodilla, puedes activar por 45 segundos al isquio, o 45 segundos al cuádriceps, o en hombro, puedes hacer distintas contracciones. 45 segundos de rotación externa, abducción, flexión, lo que sea. Con bandas, inicialmente, luego por ahí con poleas, y luego con mancuernas. En general, vamos a los pesos libres, por así decirlo, un poco más tarde. En general arrancamos con bandas, ese tipo de cosas, si hacemos algo de hombro. Pero sí, Irene, esos ejercicios isométricos con fines analgésicos los usás en la patología o disfunción que quieras.